Buen día, mi nombre es José Pablo González Hernández. El día de hoy traemos el tema de Estadística Inferencial 2, el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Esta materia es impartida por el ingeniero Juan Morales en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy traemos el avance número 8 y por lo tanto pasaremos directamente a los ejemplos que se estarán llevando a cabo con respecto a este tema. El día de hoy estaremos viendo análisis de varianza. El objetivo es representar estos dos ejemplos. El primero es representar el análisis de varianza con un factor, análisis de ventas de 3 call center, en el cual es en el área en el cual me encuentro trabajando. El segundo es representar el análisis de varianza con dos factores, análisis de ventas entre canales de venta de call center y Canvaseo. Canvaseo en este caso es el área que se encarga de realizar ventas, pero de manera presencial, puerta en puerta en los domicilios. Las herramientas que estaremos aplicando en este proceso es herramienta de método de análisis de varianza y el software Minitab versión 2021. Bien, el primer ejemplo es representar el análisis de varianza con un factor de ventas en 3 call center. Aquí tenemos los datos directamente representados: call center Tijuana, call center Metro y las medias de call center Monterrey. Derivado de estos datos, los vamos a agregar directamente al software aplicativo para que podamos realizar lo que es el análisis. Pero antes que eso, podemos realizar lo que es una pequeña prueba en la cual podemos llevar a cabo una comparación. Esta comparación se encuentra directamente como pruebas de igualdad. Como ustedes pueden ver de manera gráfica, aquí se puede presenciar, en este caso los datos son muy parecidos, y como ustedes pueden ver también tenemos aquí los valores de P. Como pueden ver son muy altos. En este caso prácticamente no precisamente va a ser para llevar a cabo lo que es una demostración de lo que es la efectividad de la información, sino más que nada ver qué tanta diferencia hay entre un dato y otro con respecto a cada uno de los call centers. Entonces estos datos pues básicamente nos están dando una representación de qué tanta diversificación hay de los respecto a los datos, y si en dado caso son viables para llevar a cabo el muestreo de ellos en análisis de varianza. Bien, para poder llevar a cabo esta muestra lo vamos a llevar a cabo en el software. En este caso aquí tenemos el área de Minitab, aquí tenemos los datos ya redactados, y para poder llevar a cabo este movimiento se va a llevar a cabo en estadística. En este caso sería en el área de ANOVA, y lo vamos a llevar a cabo directamente en prueba de igualdad de varianzas. Aquí es donde estaríamos llevando a cabo la selección, en este caso dependiendo de cómo tenemos ordenada la información. Aquí nosotros lo vamos a seleccionar en una sola columna, y como aquí ya tengo previamente los datos, ya debido a que ya habíamos hecho la prueba, aquí es donde vamos a seleccionar como respuesta cada uno de nuestros factores. En opciones, aquí pues, tenemos aquí ya por default el 95% con respecto al 100% de confianza, nivel de confianza. Los gráficos los vamos a dejar sin modificación, y en este caso no vamos a hacer ninguna modificación en el siguiente opción, que serían los residuos, los resultados. Almacenamiento se van a quedar igual. Y entonces al momento de que ustedes ingresan directamente a aceptar los datos, les va a dar directamente aquí el pequeño método con un nivel de 0.05, en este caso de significancia, y tenemos aquí también los intervalos en los cuales se están moviendo los datos. Aquí tenemos lo que es las muestras, 10 cada uno, bueno en este caso serían los 10 datos de cada call center, la desviación estándar, y aquí tenemos cada una de las intervalos. Bien, aquí tenemos también por ejemplo los puntos P que ya lo habíamos mencionado, que están muy altos, y aquí tenemos ya nuestro gráfico, que es el gráfico que anteriormente estábamos mostrando, donde se puede ver pues prácticamente, se puede decir que no hay mucha diferencia con respecto a los datos proporcionados. Ahora bien, vamos a pasar directamente a mostrar los datos que tenemos en este caso de un factor de análisis. Aquí ya los tenemos, en este caso son los datos que acabamos de mostrar con respecto a Tijuana, Metro y Monterrey. Y ahora bien, aquí en estas tablas que ustedes pueden visualizar, podemos ver los puntos de comparación, en este caso de acuerdo a cada una de las pruebas. Esas pruebas las vamos a visualizar directamente en el software. Nos vamos a ir a estadística, a NOVA, y aquí nos vamos a ir directamente a solo un factor. Aquí es donde vamos a llevar a cabo el análisis. Al momento de que ustedes ingresan, ustedes seleccionan aquí la opción de un
una sola columna, que es donde tenemos acumulada la información, y de igual manera se hace la selección de cada una de las muestras que tenemos. En opciones vamos a dejar el nivel de confianza de un 95%. Recordemos que este nivel es el comparativo al 100%. En este caso solamente ya lo vamos a dejar 95 por default. Las gráficas se van a quedar 3 en 1. Y en este caso vamos a dejar aquí sin los métodos. Todos los vamos a dejar así marcados, así como están por default. Y aquí los residuos de igual manera se quedan iguales. Vamos a ver. Aquí las pruebas las vamos a dejar. Estas son las pruebas, todas las vamos a mostrar en el momento de hacer análisis. La de Turkey, Folder, Lonet. Y también tenemos aquí abajo los gráficos. Bien, al momento que ustedes van a aceptar, les va a dar la muestra de cada uno de estos gráficos. Bien, aquí tenemos la información. Como ustedes pueden ver, el nivel de significancia permanece por default del .005. Aquí tenemos los niveles y los valores, call center Tijuana, Metro y Monterrey. Aquí tenemos también el análisis de varianza. Como ustedes pueden ver, el valor de P es pues bastante alto, 700. En este caso recordemos que, como les menciono, no significa que el valor de P lo vayamos a tomar con respecto a las hipótesis que plantea el valor de P, ya que recordemos que el valor de P nos puede dar, en este caso, ya sea el argumento para tomar en cuenta la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Acá tenemos, por ejemplo, las comparaciones, pero nos vamos a ir directamente a las gráficas para que ustedes puedan verlo de manera más gráfica. Aquí se lleva a cabo el análisis toolkit con un porcentaje del 95%. Aquí están, por ejemplo, el primer estimación. El intervalo lo tenemos en menos 10 y 6.15. Intervalo de confianza del 95%. En Tijuana lo tenemos en 95% también, con una estimación del menos 0.1, intervalo del menos 8 al 8. Y en el área de metro lo tenemos en este caso es positivo, 95% de confianza, y lo tenemos con una orientación hacia el lado positivo, el 10.45. Y de acuerdo a la observación que nos hace esta prueba o este método es, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, tal como nos lo muestra la gráfica. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden visualizar si tenemos algún tipo de diferencia con respecto a las medias de cada uno de los centros. Ahora bien, si nos pasamos directamente a la siguiente gráfica, aquí tenemos otro pequeño detalle. Aquí podemos ver otro análisis con respecto a las individualidades del 95%. Esto es de acuerdo a la prueba Fisher. Tenemos, por ejemplo, aquí diferencias de las medias. Tenemos aquí, por ejemplo, la línea que nos va a marcar el 0. Y a lo que es Tijuana, la comparativa entre Tijuana y Monterrey, lo tenemos aquí con un dato de un intervalo del menos 9 al 4.7. Si se fijan, hay un nivel de 95% entre las individualidades. Ahora, si nos pasamos ahora entre Tijuana y Monterrey, lo traemos en un 95% también, pero con unos intervalos del 7 al 6. Esto derivado de los datos que tienen cada uno de los centros. Y ahora, si nos pasamos a Metro con respecto a Tijuana, aquí es donde podemos observar una pequeña diferencia en los intervalos entre menos 4 a menos 9. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de los datos entre Metro y Monterrey es un poquito más significativa, orientado al lado positivo. Nos indica aquí, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes definitivamente son diferentes. De igual manera es la misma nota con respecto a la tabla anterior, pero como ustedes pueden ver aquí visualmente, tenemos cómo tenemos orientados los datos y las diferencias. Pasamos directamente a la siguiente gráfica. Aquí es muy interesante observar el dato donde podemos ver las diferencias, porque aquí nada más se toman en cuenta dos factores o dos datos. Te podemos visualizar, por ejemplo, la comparativa entre Metro y Tijuana. Por ejemplo, tenemos Tijuana Metro, tenemos un intervalo de confianza también del 95%, una estimación del menos 2.2 y un intervalo del 10.05 y del 5.65. Ahora, comparado con los datos entre Monterrey y Tijuana, los tenemos con un intervalo también del 95%, pero los intervalos de confianza, si se fijan, están entre el menos 7 al 7 positivo.
Entonces las diferencias las podemos encontrar, o sea, significa que hay más diferencias entre los datos entre Metro y Tijuana. Y aquí en este caso les puedo yo también adelantar que es un dato que se veía venir, es un resultado que se veía venir, ya que al momento de ver los datos de manera individual de cada centro, entre estos dos principalmente, se ven diferencias. Entonces, esto es una manera gráfica de poder visualizarlo. Bien, ahora con respecto a estos datos también los dejamos representados. Estas gráficas las dejamos representadas aquí para que de esa manera puedan ustedes visualizarlos. Para las personas que no ven más los números, sino más los gráficos, es donde más pueden llevar a cabo la visualización de los mismos. Es más, es más visual. Ahora, estos datos también podemos visualizar otra tabla más abajo que nos ayuda también. Esta principalmente es la que, si ustedes pueden ver gráfica de intervalos. Si se fijan, el intervalo sigue siendo, el nivel de confianza es el 95%, pero aquí entre Tijuana, Metro, si se fijan, aquí está la diferencia que les mencionaba. Si se fijan, aquí el dato lo traemos, la media la tenemos en 45 con respecto a Metro, la traemos en un 42.8, es más baja. Y con respecto a Monterrey lo tenemos casi a la par con respecto a Tijuana, lo 44.9. La diferencia es mínima, es mínima. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está lo que les mencionaba. Ahora, vamos a ver aquí la gráfica de residuos para que puedan ustedes ver las tendencias sobre la línea central. Si se fijan, los datos están muy apegados. Pudiéramos mencionar que este dato, no es un dato atípico, estos son datos que están directamente en conjunto. Aquí la misma gráfica no lo menciona. Aquí solamente podría ser este, pero como un dato típico, pero no podemos tomarlo como un dato normal. Bien, entonces estos son con respecto a los datos de los tres call center, nuestro análisis directamente a la varianza o las medias directamente de tres call center. Ahora bien, otro ejemplo que podemos utilizar para este análisis de varianzas es en este caso el análisis de dos factores. Aquí es donde vamos a pasar directamente al siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo sobre dos canales de venta diferentes. Uno es telefónico y otro es Canvas. Y aquí tenemos, por ejemplo, los datos. Para poder llevar a cabo este análisis, tenemos que tomar en cuenta cómo se encuentra representada la información. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos las ventas en una sola columna. Tenemos el tipo de canal, si es call center o es canvaseo. Y tenemos también el nombre en este caso el call center, en este caso hasta que tenemos 10 muestras. Tenemos Tijuana, Monterrey y Metro. Y acá tenemos Canvaseo, también tenemos Tijuana, Monterrey y Metro. O sea, tenemos representación de cada una de las ciudades en cada uno de los sectores o canales de venta. Bien, ya con esta información representada también podemos llevar a cabo, como son ya dos factores, podemos hacer una pequeña prueba en la cual se llama prueba de varianzas. Aquí es donde tenemos el gráfico. Vamos a pasar a hacerlo directamente al software. Esta prueba, para que ustedes puedan llevarla a cabo, se tienen que directamente pasar directamente a los datos que aquí se encuentran ya. Y nos vamos a ir directamente a lo que es a la opción de estadístico, ANOVA, y nos vamos a pasar a la opción de análisis de medias. Aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta los datos. Permítanme eliminar estos datos. Ok. Aquí es donde nosotros vamos a representar nuestro primer dato, la respuesta. Como tenemos solamente un dato en Y, es por eso que solamente nos aparece uno. Ahora aquí es donde vamos a poner nuestras opciones. En este caso sería el tipo de canal, que son ya sea Canvaseo o Call Center, y el nombre, ya sea la ciudad, Tijuana, en este caso Tijuana, Monterrey o Metro, de cada uno de ellos. Nivel de confianza lo tenemos, de significancia lo tenemos en .05. Aquí nosotros es donde podríamos elegir, pero lo vamos a dejar así por default. Y bien, al momento de que ustedes ingresan a esta opción, les va a dar directamente la prueba. Aquí tenemos ya el gráfico representado para llevar a cabo el análisis. Y por ejemplo, dice prueba normal de dos factores de ventas. Aquí tenemos alfa, .05. En este caso, efectos de la interacción. Como ustedes pueden ver, la interacción se encuentra llegando casi a cero.
En este caso los intervalos, como los podemos ver, es entre 11.78 y menos 11.78. Tenemos aquí a Monterrey, acá tenemos a Monterrey también nuevamente, y acá tenemos Tijuana de este lado, prácticamente en el cero, y de este lado también. Tenemos efectos principales por tipo de canal. Si se pueden ver, pues las diferencias no son así, pues tenemos aquí hasta el, vamos a ver hasta si nos marca aquí el número. Lo tenemos en 47.77 y acá lo tenemos en 42.77. Prácticamente se podría decir que son 4, 47, son 5. Vamos a verlo otra vez nuevamente. Son 47. Sí, 5, prácticamente 5 puntos de diferencia entre la media. Entonces sí es un poquito significativo entre cada uno de los canales. Y ahora si nos vamos directamente entre las ciudades, la media, si se pueden ver, el metro pues lo tenemos por debajo de la media. Y a quien tenemos más alto es a Tijuana. O sea, se puede decir que podemos decir que Tijuana es un poquito más productivo, ¿no? Entonces, bueno, viendo esta prueba podemos determinar que sí, los datos sí son viables para llevar a cabo el análisis de dos factores que vamos a llevar a cabo. Ahorita vamos a ver si por alguna razón alguno de estos datos no hubiera estado bien balanceado. Aquí me hubiera dado un error. Aquí me hubiera dado un error y no hubiéramos podido llevar a cabo el análisis. Entonces vamos a pasar directamente a estadística, a NOVA, y vamos a pasar directamente a balanceado. Aquí es donde nosotros vamos a poner nuestra respuesta. En este caso, como es de un solo, es de Y nada más, y aquí vamos a poner directamente los opciones. Permítame. Balanceado. Permítame hacer esto otra vez. Ok. Aquí vamos a poner ventas. Vamos a poner tipo canal, nombre, y nuestra tercera respuesta va a ser tipo canal y lo vamos a multiplicar por nombre. Bien, en opciones lo dejamos así sin mover, gráficas 4 en 1, resultados lo dejamos así sin nada y almacenamiento también lo dejamos así sin nada. Vamos directamente a aceptar y al momento de que le damos a aceptar, aquí nosotros ya podemos visualizar los datos. Bien, aquí podemos ver las gráficas, por ejemplo, gráfica de probabilidad normal. Si se fijan, estamos los datos muy apegados a la pendiente. Si se fijan, están muy, no vemos datos atípicos. Si por alguna razón tuviéramos algún dato atípico, aquí no lo marcarían en diferente color o lo veríamos directamente muy distante. Vamos a ver. Tenemos aquí un salto de datos, por ejemplo, del 5 al 15. En este caso en el histograma y versus, en este caso, orden de observación. Aquí es donde podemos ver los picos. A ver, vamos a ver el pico. Aquí está. 20.000. Tenemos el orden número 13. Aquí lo tenemos en 8. Residuo de menos 14. Ahora vamos a ver aquí en ajustes. Sí, 20 igual. Y acá 14. Exacto. Sí, o sea, sí concuerdan los datos. Ahora bien, vamos a pasarlo directamente aquí arriba al. A ver, vamos a ver. Aquí nos están dando los niveles, ¿no? Tenemos 2 niveles en call center, Cambaseo, y 3 entre Metro Tijuana y Monterrey. Análisis de ventas, aquí los tenemos el punto P. Si se fijan, aquí los tenemos pues muy altos. Entonces, esto no va a significar que vayamos a llevar a cabo, o sea, si lo tomamos en cuenta como verificar el análisis de las hipótesis, podríamos decir que no tenemos herramientas suficientes para determinar que haya igualdad entre los resultados, pero tampoco podemos determinar que no haya igualdad. Esto es derivado de la cantidad de datos que tenemos, que si se fijan están 8, está muy demasiado. Ahora bien, lo que podemos ver es la probabilidad. Podría ser que sea más probable, en este caso, entre los call centers, lo más probable es que haya algún tipo de desigualdad en algunos de los datos, o en una de las medias, entre si nos vamos a tomar en cuenta el call center. Y donde podríamos ver menos probabilidad, pues es en el tipo de canal. Eso es lo que podríamos derivar de nuestro punto P. Ya que, como les comento, pues no tenemos las herramientas de acuerdo a estos datos, no podemos determinar
Si es nula, la hipótesis es nula, la cual indica que son iguales, o la hipótesis alternativa, en la cual se indica que hay alguna diferencia de mínimo en alguno de los tres datos. Bien, en este caso, como ustedes pueden observar, podemos hacer esta aplicación de esta herramienta muy efectiva en la comparativa de las medias de los datos, y solamente tiene que ver mucho, ojo, mucho cuidado, cómo ordenamos la información que queremos analizar o queremos representar. Por mi parte, yo sería todo. Les agradezco mucho su atención y en este caso estaremos presentándonos directamente ya para nuestro siguiente análisis en el avance número 9. Antes de finalizar, solamente quiero presentarles otra herramienta de análisis, la cual aquí nos da también, como les mencionaba, aquí nos da una comparativa, ¿se fijan? Entre los datos, y como acá podemos ver la diferencia que les sigo mencionando entre Metro y Tijuana. ¿Se fijan? Aquí donde nos tenemos la distancia entre cada uno, pues sí es bastante significativa. Bien, en este caso por mi parte sería todo. Muchas gracias.